También le quiero decir que sigo viendo a un presidente de la República, punto y aparte, sigo viendo a un presidente de la República que ya no está. Nosotros le pagamos al presidente de México para que arregle los asuntos de la nación. Y aquí el presidente de México está utilizando ya los foros para arreglar sus asuntos personales. Que si la Casa Blanca, que si la casa de Ixtapan de la Sal, que si la de Malinalco, que si problemas de complicidad con algunos de sus principales contratistas favoritos con los San Román, con Juan Armando Hinojosa Cantú, que nadie ha tocado ni con el pétalo de una rosa, problemas que tienen que ver con la credibilidad o la falta de esta, y el presidente ya utiliza micrófonos y foros justamente para hablar de él. Entonces, ya no está arreglando los problemas de México, está arreglando sus problemas personales y familiares. Y esto es algo que no había yo visto en la historia, ni con López Portillo, ni con Salinas. Salinas defendió su honestidad hasta que dejó de ser presidente aquella vez que se puso en huelga en Agualegua, ¿se acuerdan? Bueno, para los que se acuerden, ya como expresidente, es decir, como civil, defendió su postura personal. Hoy estamos viendo a un presidente, Enrique Peña Nieto, que cada vez de que sale a un foro, sale a defenderse personalmente, habilitando a gente como Virgilio Andrade. ¿Sabe quién es Virgilio Andrade? El secretario de la Función Pública. Este hombre era presidente de la generación de estudiantes del ITAM cuando sus cuates eran, por ejemplo, Luis Videgaray, y ahora resulta que de cuate a cuate, ahora a Virgilio Andrade le toca investigar a Luis Videgaray y presuntamente encontrarlo culpable si es que algo anómalo se encuentra dentro de lo que es esta promoción de créditos a través del grupo inmobiliario IGA. Este tipo de falta de credibilidad está por demás rasante. Y le quiero decir otra cosa. Ahora que nombran a Virgilio Andrade como interventor de quién sabe qué para todo lo que tenga que ver con transparencia y limpieza en los procedimientos contractuales y de compras y de servicios de parte de la Administración Pública Federal, resulta que todas las bases de cómo se está tratando de armar un entramado de transparencia están basadas en la serie de reglamentos o de reglas que está proponiendo la OCDE. OCDE, cuyo secretario general es José Ángel Gurría, que lleva 2 periodos al frente de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico con sede en París, en el Palacio de Moët. Constantemente veo a Gurría venir a México. Últimamente, el presidente Peña Nieto basándose en sus consejos. ¿Sabe qué me da la impresión? De que si va a haber cambios en el gabinete, próximamente vamos a ver la salida de Luis Videgaray y el ingreso de José Ángel Gurría como secretario de Hacienda. Y le digo una cosa, si el presidente Peña Nieto conforma este equipo, podrá tener a un hombre probo en el Banco de México, que no es de su responsabilidad porque el Banco de México es independiente, con el señor Carstens, y por la otra parte tendría a un hombre de las características de José Ángel Gurría, que ya fue secretario de Hacienda, que tiene un prestigio internacional. Y le voy a decir otra cosa, si en este momento Videgaray toca la puerta de la banca internacional, lo van a recibir porque es de México, pero su desprestigio ya es de nivel global. Si le dieron premios hace unos meses, hoy, si alguno pudiera, se los quitaría. Videgaray ya no tiene capacidades para seguir siendo secretario de Hacienda de este país. No tiene calidad moral para pedirle a los contribuyentes su participación en el desarrollo de México. No tiene cómo justificar cuando otros piden créditos bancarios pagando altas tasas de interés. Aquí le hicimos a través de Enrique Cárdenas, hizo un panorama general de cómo es que se cobra un crédito bajo las proporciones de lo que él compró en la casa de Malinalco y de los privilegios que él recibió de parte de una constructora de la que supuestamente esa constructora recibe beneficios federales. Bueno, y usted me preguntará, ¿esto en otra parte qué hubiera sucedido? Hombre, hasta por sospechas de corrupción corrieron a Javier Aguirre de la selección japonesa sin haber comprobado absolutamente nada. Imagínese usted lo que pasa en el mundo real. Y ya nada más como colofón, le puedo decir que los expedientes hacia las elecciones
siguen quedando abiertos. Y esos expedientes hoy reabren el tema del Politécnico Nacional. El señor Fernández Fachnacht, que es el director general del Politécnico, no tiene la capacidad para negociar con unos estudiantes que hoy otra vez abiertamente le están pidiendo resolutivos y están empezándose otra vez a armar manifestaciones que pueden acabar con las actividades del Politécnico de aquí y en las próximas semanas. También le quiero comentar que Estados Unidos otra vez vuelve a lanzar una advertencia sobre el noreste de la República Mexicana, en Tamaulipas, que sigue viviendo un estado de ingobernabilidad con la presencia de narcotráfico, de narcobloqueos que se han dado en la carretera. Por ejemplo, ayer se dieron en la carretera Reynosa-Matamoros, de balaceras, 14 muertos en sesiones de dos tipos de balaceras, una con 9 muertos, la otra con 5, en el pasado fin de semana y después el pasado martes, cuando se han dado recomendaciones a los norteamericanos que viven en el entorno de Vallehermoso, de Matamoros, de Reynosa y de Río Bravo, en donde el consulado de Matamoros está cerrado, ¿no, Jorge? Está cerrado, hoy está cerrado el consulado de Matamoros. Y está recomendando a los norteamericanos que viven en esta zona que si van a ir de su casa al trabajo, que traten de reducir su número de viajes de uno a otro lado, y que si van de su casa al trabajo y después salen a comer, que nada más se queden en el trabajo, coman en el trabajo y después regresan a su casa, que traten de minimizar. Y al personal del consulado en Matamoros lo que le están pidiendo es, de plano, a través de este cierre de las actividades, quedarse en sus casas y esperar nuevas órdenes que pudieran ser o regresar a trabajar al consulado o de plano cerrar el consulado y regresarse a los Estados Unidos. Se han detectado, por ejemplo, un taller de coches blindados. Había 13 coches blindados, de los cuales 8 ya estaban listos para ser utilizados por la delincuencia. Son talleres de la delincuencia. Ahí se encontraron, miren, los típicos vehículos que le gustan a los narcotraficantes, ahí están. Estas blindadoras son, mira, ahí están sus niveles para soldar las piezas blindables. Este tipo de vehículos los usan para ir en caravana y van con metralletas, que es un reporte que tiene Estados Unidos, que no lo tenemos aquí y no lo dan los medios de comunicación locales en México. Hay, miren los blindajes por dentro. Hay vehículos que se están moviendo así, en caravana, con hombres con metralletas, con AR-15, con AK-47, y van de un lado a otro. Ellos son los que provocan las emboscadas a las autoridades del grupo de contención que se ha armado con la Gendarmería y con la Policía Federal y con el Ejército y con la Marina y con todo tipo de cosas. Y aquí desvisten a los vehículos, les ponen las placas blindadas, los preparan, los habilitan, y había por lo menos 13 vehículos de esta naturaleza. Más o menos un parque vehicular de unos 22, 23 millones de pesos que están pagando los narcotraficantes para poder movilizarse cada vez con mayor agilidad. Le quiero también decir que se han producido choques armados y que fue lanzada el día de ayer una granada al estacionamiento del Palacio Municipal. La granada, ya ve que somos medio chafaldrones para la cuestión del manejo de armamentos. La granada de fragmentación la aventaron y no explotó, le quitaron el seguro y no explotó. Ahora sí que, sí, como los cohetes en la noche de la Candelaria, se cebó. Y también hubo una serie de narcobloqueos que inmediatamente fueron atendidos y que siguen dando la impresión de que en las carreteras de Tamaulipas, en la parte norte, la gente normal, como usted y yo, no nos podemos mover. Me siguen reportando de ahí de Tamaulipas, familias completas que van en su coche, de repente los alcanzan, los hacen a un lado, los bajan del vehículo, se llevan su coche, los dejan en la carretera. En un país en donde hace 3 semanas el presidente de la República fue a Nuevo Laredo para decir, ahora sí ya hay seguridad, una seguridad que se respira aquí en Tamaulipas y lo vemos desde estos lugares. Y la gente local le dijo, oiga, señor presidente, aguas, sigue habiendo secuestros, extorsiones, bloqueos, robos a mano armada,
asesinatos y de todo. Se lo dijeron enfrente de él en esa misma reunión en la que el presidente de la República fue a lucir lo que todavía no puede ser algo motivo de orgullo. Por cierto, en una visita de trabajo que hace Egidio Torre, el pobre gobernador de Tamaulipas, que estuvo no en Reynosa, no en Río Bravo, no en Matamoros, no, estuvo en Nuevo Laredo, muy blindado. Dice, este brote delincuencial que está surgiendo, ya lo estamos tratando de inhibir con la presencia del grupo de coordinación para atender una situación que es de carácter pasajero. ¿Pasajero? Pasajero el gobernador. El problema es un problema muy agudo y ya los Estados Unidos están poniendo la mira. Miren, en la reunión que tuvo Barack Obama con el presidente mexicano, hubo dos conclusiones económicas para la seguridad. Una, reducir a la mitad la aportación que el gobierno norteamericano le da a la iniciativa Mérida. Y dos, aumentar al doble el blindaje de la frontera de los Estados Unidos con México. Es decir, una se fue a la mitad y otra se fue al doble. ¿Esa es la respuesta a una visita diplomática de un presidente mexicano a los Estados Unidos? Sí, esa justamente fue la respuesta. Y esto que no se dice en ningún lado de lo que pasa en Tamaulipas, hoy es un asunto que ya en los Estados Unidos tiene carácter de un problema de seguridad nacional, porque esa frontera de Tamaulipas con los Estados Unidos representa para los norteamericanos un flanco de debilidad que están tratando afanosamente de reforzar. Así es como están las cosas, queridos amigos, en muchos de los órdenes políticos, delincuenciales y problemáticos que estamos enfrentando en este país. Quiero decirle que México camina hacia las elecciones intermedias y yo le doy mucha importancia, a las elecciones intermedias, porque el ambiente preelectoral se está empezando a sentir ahora. Son bloqueos en las carreteras de Guerrero. Hoy, por ejemplo, va a haber un bloqueo otra vez en Chilpancingo. Otra vez Felipe de la Cruz está diciendo que los padres de Ayotzinapa van a marchar por la autopista del Sol para tratar otra vez de jalar la atención sobre lo que es un tema que para ellos no está sepultado, ni cerrado, ni carpetazo, ni nada. ¿En dónde está el gobernador Rogelio Ortega? ¿Quién sabe? ¿En dónde está el presidente municipal de Chilpancingo? ¿En dónde está el Congreso local en Guerrero? ¿En dónde están todos? ¿En dónde están todos? Estamos viendo que se está tratando de armar, más adelante lo voy a platicar acerca de los primeros cuadros, así, o sea, estrategias políticas de los principales partidos políticos para contender por el gobierno del Estado, y en todo esto la sociedad de Guerrero se encuentra entre agraviada, verdaderamente frustrada, molesta o resignada. Esa es la condición general del Estado, junto con otros, como lo que le cuento de Tamaulipas, como lo que sigue pasando en Michoacán, que pareciera mentira, pero los problemas en Michoacán con la salida de Alfredo Castillo han mejorado, han mejorado, como si Alfredo Castillo fuera realmente más el problema que la solución. Esto es lo que está pasando hoy en nuestro país y creo que vale la pena que le demos una mirada muy corta, muy en corto, muy en zoom, a muchos de los problemas específicos que hoy empiezan a derivar desde la estructura del presidente de la República para abajo, desde la estructura de Enrique Peña Nieto, desde sus principales colaboradores en el gabinete, desde los gobernadores que hoy están de fiesta por la debilidad que se manifiesta desde el centro de la República Mexicana y por un problema todavía mucho más agudo en términos económicos. Tenemos una administración federal que tiene pretensiones para hacer cosas y que en el fondo no las puede hacer porque no tiene dinero. ¿Se acuerda que le decía yo que podría haber mayores problemas de carácter presupuestal para diferentes otros proyectos que son fundamentales para México? Pues ya se empezaron a dar. ¿Cuántos millones de pesos iban a destinar para este año en el aeropuerto, nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México? ¿6,000? 6,800 millones, pero de dólares, ¿no? De dólares. ¿Cuántos se recortaron el día de ayer? A la tercera parte. A la... 2.500 nada más se van a usar. ¿Cuántos? 2.500. De los 6,000 millones de dólares que se iban a utilizar para la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México para este año, 6,000 millones,
se van solamente a asignar 2.500 millones, de 6.000, 2.500 millones de dólares. ¿De pesos? ¿Son pesos? No, pues ya estamos fregados. ¿Son pesos? Sí, el 63.6% menos. Hija de la... ¿Y el proyecto de 180.000 millones? 180.000, y van a usar para este año 2.500. ¿Sabe usted la diferencia entre 2.500 pesos y 180.000 pesos? Bueno, en esa misma proporción es lo que vamos a ver de construcción del aeropuerto, perdón, nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Valdría la pena, y se los digo hoy, que el nuevo aeropuerto tuviera una dimensión más proporcionada, pero que la parte del inmueble fuera, digamos, al límite de lo que pudiera funcionar, pero lo que es operativo, que son las pistas de despegue y aterrizaje, junto con los taxeos y los estacionamientos, a esos les metieran muchísimo más dinero. Víctor Mena nos dice hoy: la investigación sobre Peña Nieto, Videgaray, Angélica Rivera confirma que somos el país de la simulación y que los ciudadanos somos la burla de nuestros gobernantes. Nicolás Muñiz: ¿qué no es un conflicto de interés la designación de Virgilio Andrade para que investigue los conflictos de interés de Peña Nieto y colaboradores? Sí lo es, claro, Nicolás, por Dios. En el Twitter, Alfonso Escobar nos dice: pero ni siquiera tratan de disimular sus corruptelas. Son malos hasta para robar, ¿eh? De veras que son malos hasta para robar. Todavía ayer pusieron otra desconocida, pero cercana a sus intereses, en Bansefi. Sí, pues sí, es parte de lo mismo. Otro que se llama French Color, uno dice: su descaro fue total y su cinismo también totalmente hambriento. AUF, Aurelio F12, qué decepcionante, utilizando viejas prácticas. Ese es el nuevo PRI. Pues parece que ese es el nuevo PRI. ¿Se acuerda que teníamos, antes de ir a un corte, que teníamos miedo de que hubiera repercusiones económicas por el cambio de gobierno hacia el socialismo en Grecia, cuando el nuevo primer ministro va a tratar de evitar el respetar todos los limitantes que le ha puesto la troika, que está vigilando el desempeño financiero de Grecia, un país quebrado? Pues la Bolsa de Valores de Atenas cae 6% luego del anuncio del Banco Central Europeo de que no recibirá más los bonos griegos como garantías de refinanciamiento. Un portavoz del nuevo gobierno dice que no hay motivo de preocupación y que se trata simplemente de una presión de carácter político. 6% está cayendo la Bolsa de Valores de Grecia. Y este es un marcador de nerviosismo, no solamente para Grecia, no, también para Europa. No solamente para Europa, sino también para el mundo. Nada más le recuerdo que la Bolsa Mexicana de Valores en enero perdió el 5.08% en el mes con respecto de cómo cerró el año 2014. Y esto es una noticia, esto que le estoy diciendo de Grecia, es una noticia que puede traer graves y grandes consecuencias. Vamos a un corte, amigos en el país. Estamos aquí en Ferriz Live TV, llegando a todos ustedes a través de este nuevo concepto que nos entusiasma, que es el concepto del Internet. ¿Qué es nuevo? Sí. ¿Que no todo el mundo le sabe? Sí. ¿Que va a ser la tocada de aquí en adelante? No tengo la menor duda. Y le pido, así es como se hace el Internet, pase usted la voz. Pasando la voz, vamos a llegar más rápido hasta todos ustedes, donde quiera que se encuentren. Gracias por estar aquí. La Bolsa Mexicana de Valores cerró con avance de 1.5% para quedar en 41.572 puntos. El dólar en ventanilla cerró en 15 pesos a la venta. En Wall Street, el Dow Jones ganó 1.7% y quedó en 17.666 unidades.